Es asambleísta de Creo Suma por Guayas y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los ecuatorianos. Buenos días. Su comisión, la de Participación Ciudadana, es la que tratará el Código de Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. Y allí se establecen los mecanismos para poder escoger a los vocales del Consejo de Participación. Usted propone una reforma puntual allí. ¿Qué requisitos debe cumplir quien vaya a integrar ese Consejo de Participación, que es un poco el dilema en el que nos hemos enfrascado en los últimos meses en este debate sobre cómo se garantiza la independencia de ese consejo? Primero, yo quiero tomarle la palabra al asambleísta de Alianza País que me antecedió, que dijo que estarían dispuestos a una gran reforma sobre el quinto poder. Yo pienso que eso es urgente, porque si el pasado domingo tuvimos un positivo consenso en la Asamblea Nacional para censurar al excontralor, pues ese mismo consenso tiene que existir para admitir que algo ha pasado mal con las designaciones. Y en eso tenemos dos extremos, si se quiere. Un extremo es decir, no hay que cambiar nada, lo cual me parece insostenible ante la votación del domingo. El otro extremo es decir, hay que cambiarlo todo y hay que eliminar el quinto poder. Yo estoy de acuerdo con lo segundo. Para mí esa sería la solución de fondo. Pero eso implicaría reforma constitucional, reforma a la estructura del Estado, consulta popular, un año de candado. Y ese camino pienso que hay que intentarlo, hay que seguirlo. Pero hasta eso ya se eligió al nuevo Contralor, se renovó el Consejo Nacional Electoral, se renovaron superintendencias con el mismo sistema actual, lo cual es indefendible ante el pueblo ecuatoriano. Por tanto, vamos a un punto medio, que es lo que planteamos en esta Comisión del Pueblo, la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Vamos a una reforma con el nuevo código. ¿Qué tiene que incluir esta reforma? ¿Qué requisitos específicos para quienes vayan a integrar ese quinto poder? Yo planteo que las autoridades del quinto poder no puedan haber estado en el gobierno o en ningún partido político por los últimos 10 años. Eso aplicaría vocales del Consejo de Participación Ciudadana, las comisiones ciudadanas de selección y las autoridades que elige el Consejo: fiscal, defensor del pueblo, contralor, procurador, superintendentes, Consejo de la Judicatura, autoridades electorales. Y permítanme un ejemplo futbolístico en este tema. Si hay un partido, Chile contra Perú, el árbitro no puede ser peruano, porque aunque pite bien y haga correctamente su trabajo, medio estadio le va a gritar árbitro vendido y la gente no va a confiar. Lo mismo ocurre acá. Así como habría que poner en ese caso mejor un árbitro ecuatoriano, acá pongamos autoridades de control judiciales y electorales que se deban al ciudadano, no a ningún partido político. Ahora, esta discusión, cuando se creó el mismo Consejo de Participación Ciudadana y se lo llamó el quinto poder, era justamente por ello, porque ya lo discutimos hace algunos años, cuando la idea era que sean justamente aquellos vocales que representen a la ciudadanía, no una estatización de la participación, sino que representen a los ciudadanos. Y entonces, 10 años que no hayan pertenecido a un partido político, o qué pasa si es que fueron funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no sería discriminatorio? Porque en su momento se lo discutió. A ver, no hay discriminación cuando uno pone requisitos que tienen relación con el cargo que uno va a ocupar. Y en este caso las autoridades de control tienen que tener idoneidad e imparcialidad, y para ello no deben tener vínculos políticos en mi criterio. Y hablemos de casos concretos. El actual fiscal era asesor del expresidente Correa. El actual titular del Consejo de la Judicatura fue secretario particular del expresidente Correa. La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana fue candidata a concejala por Alianza País. Y este no es un tema personal. Puede que haya autoridades que aún así cumplan bien su trabajo. Pero vuelvo al ejemplo del fútbol. Aunque el árbitro peruano en un partido Chile y Perú pite bien, nadie va a confiar, pues. No solo es ser, sino parecer. Hay que garantizar la absoluta imparcialidad. Y no se trata de que ya no sean de Alianza País para que ahora sean de Suma, de Creo, claro, Social Cristiano, eso en cuanto a los partidos o a los movimientos políticos, porque hoy puede ser Alianza País, mañana exacto, otro. El tema es dejar el principio, pero en cuanto a los funcionarios públicos y la preponderancia que se le da también en los concursos actualmente, como se ven favorecidos quienes han tenido experiencia como funcionarios públicos, hay que hacer las reformas para que no tenga preponderancia el haber sido funcionario público, sino dar igualdad de oportunidad y
beneficio también a quienes se han dedicado o han ejercido su labor dentro del sector privado. ¿Por qué ven importante eso? Por supuesto. Por ejemplo, alguien que tenga experiencia como auditor en el sector privado podría estar perfectamente cualificado para ser contralor, porque poner como ventaja estar en la función pública significa que quienes están en el gobierno van a tener mayores oportunidades y eso desnaturaliza la imparcialidad que estamos buscando. Y además es importante que los reglamentos para elegir estos funcionarios no sean uno para cada concurso, porque hay un grave riesgo de direccionamiento. Tiene que haber parámetros en la ley claramente establecidos y máximo un reglamento por cada dignidad que se aplique en el tiempo y que estas autoridades no puedan reelegirse en sus cargos. Eso también debemos incluirlo en la ley. Y yo quiero llamar a un amplio debate sobre este tema. Insisto, si hubo consenso para censurar al excontralor, también podemos llegar a un consenso para reformar el sistema de participación ciudadana y de designación de autoridades para garantizar que se deban al ciudadano, no a un partido político, que cuiden el bolsillo de la gente, que necesita que la plata del pueblo no se vaya a la corrupción, sino que se vaya a caminos vecinales y dragado de ríos. Ahora, pero usted hablaba del tema de cómo incide incluso el que puedan ser reelectos, tal como están establecidos los requisitos, porque también se los escucha a los vocales del Consejo de Participación decir, bueno, nosotros nos acogemos a lo que dice hoy por hoy la ley, si cumplen los requisitos y son los mejores calificados, pero si dentro de esa reglamentación se favorece o a unos u otros por diferentes causales, entonces ¿qué pasa allí? Eso explicaría por qué, por ejemplo, un contralor fue reelegido en el último periodo por el Consejo de Participación Ciudadana en 2 ocasiones. Eso significaría que, por ejemplo, el actual contralor, quien está asumiendo hoy las funciones, pueda ser reelegido con mayor facilidad o con mayor ventaja, si cabe más bien esa palabra, que otros concursantes. Sin duda, es que si a uno le dan puntos extra por ser funcionario público y haber estado en la institución, lógicamente estamos favoreciendo que quienes están en el gobierno, quienes han sido cercanos a Alianza País, tengan oportunidad de ganar, más allá de la Contraloría, en cualquier entidad del Estado. Por eso tiene que haber una equidad para no favorecer a quien ha sido amigo del gobierno o ha sido amigo de un partido político, cualquiera que esté fuera, sino que haya igualdad de condiciones como lo manda además la Constitución, pero lamentablemente ya en la ley y los reglamentos del Consejo de Participación Ciudadana se dan estos favorecimientos injustificados. Por eso tenemos que reformar la ley con un nuevo código. Y yo quiero llamar a todos los 137 asambleístas, a esta Comisión de Participación Ciudadana que yo presido, le hemos llamado la Comisión del Pueblo porque es de puertas abiertas a todos, no importa si son de la oposición o del oficialismo. De hecho, el viernes pasado iniciamos la socialización de este código y nos acompañó un asambleísta de Alianza País de Santo Domingo. Y qué bueno que así sea, para recoger los criterios de todos y podamos llevar un diálogo que nos permita una reforma real. Pero esa reforma, esos cambios que usted propone dentro de este proyecto de reforma, ¿sí podrían ser aplicados ya para los próximos concursos? Por ejemplo, en el caso del que está previsto para elegir al nuevo contralor, lo que buscan es que para ese concurso, por ejemplo, ya apliquen estas nuevas reglas de llegar a pasar la reforma. ¿Eso es factible también en cuanto a tiempos? Absolutamente, es que sería el colmo que al nuevo contralor lo elijamos con el mismo sistema del que acabamos de censurar. Hay que ser coherentes. Yo desde la Comisión de Participación me comprometo a que en este mes de julio vamos a tener listo el informe para primer debate y así pase al Pleno de la Asamblea y recojamos las observaciones de todos, pero cuidando lo fundamental, que es garantizar la independencia de todas las autoridades de control, electorales, se va a renovar el CNE también, judiciales, que son elegidas bajo este sistema, porque no se puede tener al ratón cuidando el queso, pues necesitamos autoridades independientes que se deban exclusivamente a los ciudadanos. Héctor Yepes es asambleísta de Creo Suma por Guayas y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Gracias por habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. A usted, 7:30.